Bueno, y tenemos a nuestra invitada el día de hoy. A mí hay un punto donde me gustan los días que hay veda electoral, Sí. porque nos favorecen para poder hablar de otros temas que de pronto, si no se instala en la tapa de los diarios determinado tema, a veces la agenda de la coyuntura nos corre solo para hablar todos de un mismo tema. Igualmente este tema está instalado en la coyuntura de todos los argentinos. Hace 2-3 semanas estábamos hablando del caso de Julieta Prandi, un caso que más allá, digamos, de la espectacularidad de que se trata de una persona y una figura famosa, para mí está bueno que se den a conocer estos temas porque instalan un tema que es permanente, ¿no? Y que tiene que ver con la violencia de género y la violencia familiar. Y estamos con Emilia Cecín, que es nuestra primera invitada del día de hoy, que es la responsable de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo vengo siguiendo hace muchos años la tarea de la Oficina de Violencia Doméstica, mucha gente que me consulta por situaciones que vive familiares. Yo las envío directamente a la OVD porque la atención es 24/7, mucha gente no lo sabe, pueden ir de manera presencial allí a la vuelta del Palacio de los Tribunales o dentro del Palacio de los Tribunales en Tucumán y Talcahuano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emilia, gracias por venir. Por favor, buen día, gracias. Bueno, desde el observatorio, ahora que si nos ven, dieron a conocer la cifra de femicidios en Argentina entre el 1 de enero y hace poquito, el 31 de agosto del 2025, que se elabora, no hay mucha estadística, pero sí a raíz del análisis de los medios de comunicación, ¿no? Tenemos 164 femicidios en lo que va del 2025, es un montón, es una barbaridad, sobre todo cuando ya hace muchos años estamos hablando del tema y estamos hablando de las redes que hay de contención y prevención. Bueno, tuvimos 15 femicidios en el mes de agosto. 15% de las víctimas habían realizado una denuncia. Y sabemos que un porcentaje muy grande, la mayoría, es intrafamiliar. No sé cómo lo están viviendo ustedes desde la OVD y las cifras que manejan ustedes. Sí, mira, justamente este mes la OVD cumple 17 años de funcionamiento. Sí. Desde el momento que empezó a funcionar la oficina, los números siempre fueron en alza en general, salvo por la situación particular del COVID, donde hubo una disminución en la cantidad de casos por las circunstancias obvias y de público conocimiento, siempre la tendencia es en alza. Claro, claro. ¿Cómo cambió la pandemia estas cifras? ¿Cómo modificó y cómo los modificó ustedes en cuanto a la atención, en cuanto a las nuevas necesidades que puede llegar a tener una familia, una mujer? Sí. Mira, nos costó retomar como cierto ritmo normal, por así decirlo, ¿no? De la demanda, del nivel de demanda con el que veníamos acostumbrados. Es cierto que en ese sentido la pandemia colaboró también a que determinadas situaciones se arraigaran más en la familia, ¿no? Y claro, porque obligó a un encierro que de pronto... Exacto. Y de pronto... nada, se dieron forzadas situaciones de violencia que antes tal vez se disipaban por la vida más comunitaria, la vida social, las salidas de uno u otro cónyuge o integrante de la familia. Tal cual como decís, y además, bueno, el hecho de no poder salir, por supuesto, en muchos casos para muchas mujeres a lo mejor fue un retroceso, digo, si alguien justo en ese momento estaba transitando la posibilidad o pensando en la posibilidad de hacer una denuncia, de salir de esa situación, la pandemia probablemente hizo que retrocedieran en esa decisión. ¿Se nota diferencia en el tema de las edades? Porque uno puede pensar a veces quizás que la nueva generación... no quiero decir que son mejores, pero a lo mejor tienen mucha más empatía, se llevan mejor o tienen conciencia de no ejercer la violencia sobre su pareja, sobre todo con la cantidad de comunicación que hay al respecto. ¿Sucede esa diferencia o no? Sí, se ve que las mujeres adultas es el universo de mujeres más afectadas. Sí, a lo mejor lo que te puedo decir, no sé si es que no hay violencia en la gente joven, pero sí lo que vemos en las generaciones más chicas es que denuncian antes. Que el tiempo, lo voy a poner en estos términos, de tolerancia ante hechos de violencia es más corto que a lo mejor en mujeres grandes. La tolerancia es menor. Exacto. Entonces, eso es re importante. Y es porque ahora salta la alarma mucho antes. Exacto. Salta antes, tenés un contexto en ese sentido que te acompaña mucho más, digo, pese a todas las cosas que sabemos que pasan,
hay una estructura estatal, yo hablo al menos desde el Poder Judicial, que acompaña a esa decisión. Entonces vos ves que hay denuncias en vínculos de noviazgo, que a lo mejor antes eso era impensado, y tenías mujeres que denunciaban en matrimonios de años de convivencia. Ahora tenés chicos, esta semana de hecho se dio la casualidad de que tuvimos niñas adolescentes de 17, 15 años denunciando situaciones de violencia. Con sus parejas, con sus parejas. Que eso también son otros chicos de la misma son edad. noviazgos. Que en general son chicos, salvo aquellas situaciones de abuso que son intrafamiliares, donde es el padrastro, el padre o algún otro familiar, pero sí se nos dio una situación de violencia en noviazgos. Bueno, una vez no me acuerdo qué gestión, qué gobierno, habían hecho unos cuadernillos del Ministerio de Educación en estos años, hace 10 años, ponele, sobre noviazgos violentos en las escuelas. O sea, para que lo trabajaran en la currícula académica de los secundarios, sobre todo. Sí, claro, es que probablemente es donde tengas que trabajar. Claro. Porque después son esos vínculos, insisto, que se consolidan de manera ya violenta, donde te cuesta más, donde se naturaliza más. Entonces, cuanto antes uno puede interrumpir esas situaciones, mucho mejor. Además, o por supuesto, se crean otros niveles de dependencia con el agresor, dependencia económica, si hay hijos también. Bueno, todo se va complejizando. Se complejiza más. ¿Cómo vivieron ustedes o cómo observaron ustedes el tema de Julieta Prandi, que fue de muy reciente difusión? No sé si tuvieron que intervenir tampoco. No intervino la OBD en ese caso, era otra jurisdicción. A ver, lo que siempre traen estas cosas es la visibilidad de la problemática. Exacto. Y permitir que servicios como el de la OBD se difundan más, se hable de estos temas en todos los medios. Sí tengo que reconocer que permanentemente hay sentencias como la de Julieta Prandi en el Poder Judicial. Lo que pasa es que esta tomó difusión, pero permanentemente hay tribunales orales que adoptan medidas de este tipo y que, bueno, no se conocen como la de ella por tratarse de una persona mediática, por Vamos supuesto. a escuchar a ver a Julieta Prandi cuando... Bueno, fue muy tortuoso, ella lo vivió, lo transmitía mucha angustia, porque mucho fue en secreto de ese proceso, pero esto decía cuando todo salió a la luz y cuando terminó el juicio se estaba desarrollando. A ver. Siento que la justicia finalmente escuchó, que no me escuchó solo a mí, sino una sociedad que estuvo de este lado. A todos los medios que estuvieron difundiéndolo, les agradezco de todo corazón, no en mi nombre, sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género y de abuso. Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, tener que demostrar todo lo que uno vivió y tener que someterse a infinidad de pruebas, infinidad de pericias, cuando del otro lado no hay algo que los obligue, algo que nos dé garantías. Entonces yo espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, porque en el medio o las víctimas desisten porque no pueden más o nos matan en el medio. Hay demasiados femicidios en este país. Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en donde yo puedo elegir y ser feliz. Bueno, estamos con Emilia Cecín, que es responsable de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recién a quien escuchamos es a Julieta Prandi. ¿Es así? ¿Es un calvario para una víctima hacer una denuncia en este país? Y, a ver, todo va a depender de la gravedad de los hechos de los que estemos hablando, ¿no? A Julieta Prandi le tocó atravesar una situación muy grave, por eso llega a la instancia de juicio oral, digo, eso tiene que ver con lo que a ella le tocó vivir. Hay situaciones que se pueden desactivar mucho antes, que con una presentación en la OBD, por ejemplo, alcanza con el primer dictado de las medidas para que la situación se interrumpa, digo, la exclusión del hogar del agresor, una prohibición de contacto, de acercamiento y demás. Todo eso va a depender de lo que la persona denuncie. Yo por lo que es de público conocimiento, por lo que conocí de la causa de ella, bueno, había situaciones de abuso sexual, creo que de privación ilegítima de la libertad, bueno, todos delitos graves que se resuelven ya en instancias superiores que llevan más tiempo, eso es cierto.
pero la primera denuncia para las primeras medidas de protección, eso es, al menos a través del OBD, es prácticamente inmediato. También me pregunto, porque Julieta fue de pronto, bueno, con el tema de la exclusión y el tema de ella tener la guarda de los chicos, tal vez ni hablar de una reparación económica o compartir gastos, que creo que ni siquiera. Me pregunto, Julieta Prandi llegó hasta lo último, dijo, bueno, yo fui abusada sexualmente dentro de un matrimonio. Me pregunto cuántas de las víctimas les pasa esto, pero omiten denunciarlo, por miedo, por vergüenza, o porque de pronto lo que buscan es poder salir adelante, incluso económicamente con sus hijos, ¿no? Porque no llegan a fin de mes, entonces priorizan eso antes que denunciar estas cuestiones. Sí, bueno, de hecho eso se ve mucho en el relato de las personas, digo, también hay como una fantasía en general de que todas las personas afectadas quieren que el agresor esté detenido, que cumpla una prisión efectiva y demás. Te diría que es en el menor de los casos, sí. Porque es el papá de tus hijos. Es el padre de los hijos, es esto que vos también traes, que decir, bueno, ¿cómo me voy a sostener económicamente? Claro. ¿Qué va a pasar? Y a veces las mujeres en su mismo discurso dicen, yo no lo quiero perjudicar, no quiero que vaya preso, pero sí quiero que no me moleste más, que se vaya de mi casa, que me deje tener dentro de lo posible una vida como cualquier otra persona. Qué fuerte lo que decís, porque en ese discurso que vos escuchás, está el no lo quiero perjudicar, es no querer perjudicar al agresor, ¿no? Como de alguna manera la que es víctima todavía intenta cuidar al otro, porque en realidad, bueno, como bien dice Lore, es el papá de sus chicos, no deja de ser familia. Exacto. Es muy difícil desde ese lado. Pensaba y te quería preguntar esto, ¿cuáles son las alarmas que hay que tener en cuenta en el momento de denunciar? Porque vos decís, bueno, quizás en esto decís, bueno, me levantó la voz, me cortó las posibilidades de gasto, me está ninguneando. ¿Cuáles, digamos, cómo detectar esas alarmas? Porque deben pensar incluso, quizás no vale la pena denunciar, o esto es poquito, y bueno, vamos corriendo a esa. Es parte claro, del círculo, ¿no? claro. De la violencia. Cuando justificás Cuando, hasta claro, que te das cuenta que estás en hasta una que no puedes más. podés Tal salir. cual. Bueno, de hecho, en el 99% de los casos se da la violencia psicológica, es por donde se empieza, por ese daño a nivel psicológico, a nivel salud mental, que es también lo que el agresor necesita para después ir en escalada en los tipos de violencia. Digo, es muy difícil que un episodio de violencia arranque por la violencia física, si no eso sería fácil. Claro. Digo, el golpe no presenta esa duda, la violencia física. No, pero para llegar al golpe tenés que pasar por muchas instancias. Por eso, digo, hay todo como ese trabajo previo, ¿no? Que hace que vos naturalices la violencia, que el otro te pida disculpas, que te cree ciertos niveles de dependencia de cualquier tipo, afectivo, económico, cosa que a vos se te haga muy difícil poder detectar y decir, bueno, en realidad lo hace porque me quiere, me cuida, me cela porque me quiere, porque le gusto, Claro. Y no poder identificar que en realidad de parte del otro hay una intención de tener autoridad sobre esa persona y poder total. manejarla y tener control. Y este tipo de control también se hace de manera indirecta, o no tanto, con permisos, con autorizaciones o desautorizaciones o coacción económica. Esta semana, Casu, la cantante, que ya sabemos que con el papá de su hija tenía una separación bastante compleja, bueno, denunció que ella no puede viajar con todos los papeles que presentó, legales, las garantías. El ex no le ha autorizado a viajar con su hijita, y así lo decía. A los ojos y sin decirme nada me dijo, tenemos el control sobre vos y tu hija. Ustedes se podrían imaginar que yo estoy en mi peak, estoy en mi mejor momento, digo, wow, y la gente me cruza por la calle y me dice cosas preciosas, y tengo un libro que le va bien y tengo un disco que le va bien, pero soy mamá soltera. Y el otro día estaba en una mediación, hace tiempo que me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador. Cuando le dije, yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo. Entonces la mediadora dijo, si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los 5. Y esto desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente. No se preocupen,
Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso, lo puede revocar. Dije, contra esto, no. Contra esto no me da el corazón. Porque contra todo, que perreo, que una revolución, que ustedes me ven aquí, que yo combativa. Contra el sistema, contra la ley, fue uno de los peores momentos de mi vida. Entonces, ahí no existe la jefa, ahí no existe Casu, ahí no existe las personas a las que la gente le pide fotos y le pide un autógrafo. Ahí yo soy un número. Yo sigo siendo una hormiguita delante de el monstruo de la misoginia, del patriarcado. Lo que estamos viendo, que tanto Julieta Prandi con su situación y Casu están denunciando fallas en el sistema. En tu caso, Emilia, como titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, ¿vos crees que hay que cambiar cosas o crees que el sistema funciona bastante bien y de pronto son las personas las que están fallando porque no conocen la ley o no la aplican? A ver, es difícil que lo pueda decir perteneciendo yo Claro. al Poder Judicial. Pero no sos la Yo responsable. yo creo que hay un poco de todo. A ver, cuando uno atraviesa o está, a ver, en una situación de estas características, de este tipo, está atravesado por muchas cuestiones, ¿no? Sí. De todo tipo. Lamentablemente hay que entender que los procesos tienen su tiempo, tienen sus exigencias, tienen sus condiciones, digamos, pero no por querer obstaculizar el derecho de una de las personas, sino también hay que entender que hay un derecho de la otra parte. Sí, claro. Sí se van, se van desarrollando mecanismos de protección, que es esto que yo les digo. Hoy, frente a una declaración unilateral de una persona que se refiere víctima de violencia, inmediatamente un juez puede adoptar medidas de protección. Después vienen todas las otras cosas, por supuesto, esto, por ejemplo, de querer sacar a un hijo del país y que el otro sistemáticamente se niegue o use esa situación como un factor de presión para controlar, como decíamos antes, a esa mujer. Pero también hay mecanismos para superar eso. Si sistemáticamente este hombre se niega, ella demuestra que no tiene sostén económico, se niega. Se niega, que tiene que viajar con su hija porque su trabajo está vinculado a hacer giras, a ir a distintos países y demás. Exacto. El juez puede suplir eso, pero bien. hasta llegar a eso necesitas agotar instancias previas. Claro. Lamentablemente, digo. Sí, pero bueno, también son garantías, ¿no? Son garantías, ante tiene la que ver ley. con eso. Emilia, antes de despedirte, te quiero hacer una pregunta, sin meterme en el fondo de la cuestión, porque yo no voy a perjudicar nunca la tarea de ustedes. Este año lo arrancamos con un tema familiar que todos los argentinos nos volvimos especialistas en violencia familiar, abusos o cónyuges que no se ponen de acuerdo, con el culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi, los hijos en el medio. Sin querer que vos opines de esto, porque no me interesa hacer chismerío de esto, quiero saber hasta dónde ustedes creen que esos casos donde hay también manipulación de los menores y donde la justicia tuvo que preservar a los menores, etcétera, todo lo que se dijo, ayudan o perjudican a los procesos de violencia familiar o confunden. A ver, lo que pasa entre estas personas no es muy distinto a lo que pasa en otros casos. Ok. Lo que pasa es que así Acá como se ha dado difusión. Claro, acá se da difusión, es gente con mucha influencia. Te diría que a veces lo que a lo mejor más perjudica, y si esto sin desmerecer a nadie, es las opiniones que se generan alrededor de esto y que muchas veces se habla con autoridades de lugares de desconocimiento. Entonces eso sí, a veces asusta porque escuchamos o a periodistas o bueno, gente que tiene la posibilidad de opinar en medios masivos, decir algunas cuestiones que la verdad que están muy lejos de lo que realmente pasa o de lo que la justicia está diciendo. A mí me pasó escuchar... Por ejemplo. Y bueno, ahora no sé, no te lo quiero individualizar, pero sí opiniones sobre los informes que se hacían de las entrevistas. Y no era tan así, digo, se hablaba también se tomaba postura, digo, uno veías claramente, digo, que quien lo estaba haciendo no lo estaba informando, sino que había una intención también de defender a alguna de las dos personas, y eso sí confunde. Se había tomado partido sin que la verdad todavía saliera a la luz. Y es un proceso muy complejo
muy contradictorio porque tenés de los dos lados permanentemente denuncias cruzadas. Y sobre todo que tenés menores de edad en el medio, que es a los que más habría que preservar. A veces la difusión de estos casos o cómo se trató estos casos desalientan a que una persona haga una denuncia. Claro. Porque vos decís... Yo no quiero terminar en un ascensor filmándome con mi ex, peleando y la nena llorando. Y también es cierto que hubo situaciones que están muy lejos de la realidad y de lo que pasa en la oficina. Digo, ese nivel de intervención que hubo de la policía en el edificio donde ella vive no es lo que pasa en todos los casos. No. Entonces también se genera como una fantasía que después no sucede y también carga de expectativas a alguien que te dice, bueno, si yo hago todo este nivel empiezo esta denuncia, todo en este nivel de claro, escándalo voy a tener... y voy a tener todo esto, y la verdad que después eso no pasa. Está bien. Es lógico porque, bueno, estamos hablando de dos personas públicas, con mucho perfil, con alto perfil. Bien, Emilia Cecín, responsable de la Oficina de Violencia Doméstica. Muchas gracias por haber estado aquí y por permitirnos conocer un poco cuál es tu trabajo. En este momento, Emilia, debe haber gente que dice, en una de esas llamo para asesorarme. Yo siempre le digo a las víctimas, a la gente que quiere denunciar, que hay un nivel de confidencialidad muy grande y que ustedes no hace falta que vayan para denunciar, también pueden ir a informarse, interiorizarse, ¿no? Sí, que eso es lo más hermoso que tiene la Oficina de Violencia Doméstica. Sí, por supuesto. De hecho, nos ocupamos de hacer derivaciones personalizadas de los casos, aunque no sean atendidos o que no terminen en denuncia en la oficina. Y también gente que de pronto sabe maltrato a adultos mayores, porque es una es una oficina de violencia doméstica, no es solo para el tema de violencia de género. Adultos mayores maltratados, alguien de tu edificio, también se puede denunciar, incluso de manera anónima. Sí, se puede, cualquier tercero ajeno que se ponga en conocimiento y quiera hacer la denuncia viene, anonimizamos sus datos, los ponemos a resguardo. Siempre la intención principal es proteger a quien está siendo afectada por estos hechos. Entonces, sí nos importa que se difunda esto que vos estás resaltando. En el caso de las personas mayores es muy común que los encargados de edificio, vecinos, mismo cuidadores, sean los que puedan alertar estas situaciones y queremos que se animen a venir a la oficina a denunciarlas. Bueno, muchas gracias, Emilia.